expositor que es el doctor Alejandro González, quien dirige el CIED de la UNLP, que es un amigo de hace más de, iba a decir 25 años, así me quedo corta, una eminencia en lo que hace a la educación a distancia y al uso de tecnologías innovadoras para la enseñanza, y hoy nos va a compartir algo de su tesis doctoral, un pedacito que tiene que ver con esto que nos resulta tan interesante y tan estremecedor, que es la inteligencia artificial que se está metiendo en nuestras aulas. Así que aprovechen, Alejandro, y va a haber un espacio para preguntas después de que Ale termine de exponer. Aprovechen ese espacio, ¿no? Vale la pena preguntarle y que él nos responda. Así que Ale, muchas gracias por estar acá. Como siempre, un gusto. Muchas gracias por la invitación, gracias Julieta, gracias a la UTN por esta invitación. Espero que hoy a la tarde compartamos este espacio, que aprovechemos después el espacio de preguntas. Siempre es más que importante intercambiar las diferentes opiniones y las cosas que van pasando en las diferentes universidades, así que bueno, más que bienvenido ese espacio. Lo que vamos a hacer hoy es, en esta propuesta, cuando me propusieron armar la charla, es trabajar sobre algunas estrategias de desarrollo de las clases en ingeniería, pero pensando puntualmente en la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Por qué le dimos este enfoque, esta vuelta, más allá, como decía Julieta, que es parte de algunas de las cosas que trabajé en la tesis, pero que tienen que ver fundamentalmente en el impacto que estamos teniendo hoy con la inteligencia artificial generativa en particular, y lo que va ocurriendo en nuestras aulas? Entonces, desde esa mirada y tratando de contarles también un poco de la experiencia de lo que yo estoy haciendo, que podamos transitar en esta charla. En particular, mi profesión de base es de informático, soy licenciado en informática, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata y doy clases en las licenciaturas de informática y en ingeniería en computación. ¿Sí? Con lo cual tengo ahí una pata puesta con todo el tema de las ingenierías a través de esa carrera. Lo que primero quiero hacer es con ustedes una pequeña actividad muy sencilla. No es obligatorio, el que quiere lo hace. Ahora les voy a poner un QR, que lo escaneen y me dejen rápidamente, que pensemos, no es para tomarnos demasiado tiempo y no es una actividad grande, poder pensar vamos a hacer esto, imagínense, hay muchos que lo harán, vi que hay un montón de trabajos que están presentados con este tema, pero pensemos en que quieren hacer una actividad interactiva digital que les permita a los estudiantes de ingeniería aplicar conceptos teóricos a un problema práctico y real, ¿sí? Cosas que habitualmente deben hacer, fomentando el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. La idea es que en ese muro pongan una idea de qué tipo de ejercicios se imaginan, qué actividad le pedirían a los estudiantes y qué tecnología digital pondrían en juego para ese tema. Si ustedes quieren, puede ser algo que hacen habitualmente. Vamos a leer algunos de los que pongan ahí y vamos a avanzar un poquitito en la charla y después lo vamos a retomar, ¿sí? Ahí lo que necesito, sí. Si apretás el QR, debería abrir el pad. Las primeras van a ser así, después ya avanzamos. Bueno, ahí veo que algunos se conectaron. Coloquen simplemente la idea de qué ejercicios se imaginan y la tecnología digital que emplearían para resolverlo. ¿Sí?
me estaba dando el más de ¿me puedes habilitar el QR de que no me habilitaba sí, ahí se lo ponen. Esperen que intercambiamos la pantalla. En la segunda pantalla, ahí. Ahí. ¿Me daba el más? Cuando tengan algunos, nos vamos leyendo y les cuento qué vamos a hacer. Mientras van completando, utilizan, ¿no?, tecnologías digitales en el aula. Sí, veo muchas veces que sí. Inteligencia artificial generativa usan. Hay algunos no, unos más o menos. Bien. Ahora vamos a mostrarles. Vi un par de trabajos que estaban interesantes. Hay uno que hay un agente, un asistente, también está bueno. Si querés ponemos un poco el muro y después te voy a hinchar al principio, después ya te dejo. Bien. Simulación de circuitos electrónicos para el diseño de amplificador SG. Está bueno. Ese se parece. Hace un par de años dirigí una tesis de un profe de ingeniería que trabajó con esto, que estuvo bueno. Le pediría a los estudiantes que analicen ciertos circuitos electrónicos con sus conocimientos y así a la vez que alguna IA, que lo haga una IA. Luego creen sus conclusiones de acuerdo a lo observado. Bien, acá hay alguien que le integró, está bueno. Resolución de problemas de transporte de la Gran Plata para elegir alternativas de obra de infraestructura vial, software de microsimulación de tránsito. Bien. Problema de vibraciones de un grado de libertad excitando por fuerzas fluídicas no secuenciales. Hacer una lectura cruce de varios autores sobre un tema puntual, herramientas de IA generativa. Bien, acá seguimos con la IA generativa. Problema de aplicación de algún contenido específico de materia, ChatGPT, MatGPT. Wikis colaborativas para la resolución de problemas con grupos. Interacción con distintos perfiles profesionales de sistemas para las características de sus trabajos. Interacción en una pantalla con personajes en una oficina. Bien, este me resulta interesante. Después charlamos en las preguntas. Quiero determinar la máxima temperatura que soporta un recipiente rígido lleno de gas, simulación B. Sí, eso está muy bueno, los uso esos, los simuladores esos. Indicar, resolver o consignar el problema utilizando diferentes IA, analizar las respuestas de modo crítico y reflexivo, buscando coherencia con el texto, correlación con bibliografía, análisis de prompts y relación. Bien. Crear un juego sobre determinado contenido para ver el resto de los grupos. Pueden usar IA. Diseñar un boceto de interfaz gráfica para un sistema específico y un programa de ingeniería que modelice mediante EDO y utilice un método numérico para los errores y comparar. Bien. Bueno, sigan escribiendo que después leo, porque me sirve a mí también de aporte todo lo que están dejando. Veo que algunos pusieron inteligencia artificial. ¿La usan habitualmente en la clase o se les ocurrió ahora de...? ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar un poco esto, ¿sí? Un poco la idea de lo que ustedes están proponiendo. Si quieren volvemos a la presentación. Y en ese sentido también contarles, a medida que avancemos, un poco de la experiencia, de lo que yo voy haciendo, pero en general, una buena estrategia, y justo recién, antes de empezar, estaba hablando con una colega, una buena estrategia de trabajar estos temas es generar comunidades de práctica, ¿sí?, de tecnología digital. ¿Por qué? Porque el tema de la inteligencia artificial en este momento está como muy en la cresta de la ola, y a mí me pasa que cada vez que doy una charla, taller, curso, lo que ocurre es un poco esto que estamos haciendo, empezar a contarnos qué hacemos y cómo lo estamos resolviendo. Esas comunidades de práctica nos van a empezar a permitir validar mejor qué es lo que está ocurriendo. Sobre todo a mí me ocupa el tema de la inteligencia artificial generativa. No es que las demás inteligencias artificiales o tecnologías digitales no me preocupen y no las utilice, sino que realmente hay un tema con las inteligencias artificiales que tiene que ver con el uso, el prejuicio, los miedos. Sí, hay un montón de cosas que sí. Ahondamos un poquitito
en el tema, van a empezar a aparecer. Entonces, estas comunidades de práctica generadas hacia el interior de la institución son muy buenos espacios, ¿sí? Espacios de intercambio, sobre todo entre docentes y entre uso entre estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta esta mirada, yo siempre digo que solo hace 3 años, si le hubiésemos pedido a una máquina que cree un cuento corto fantástico ambientado en La Plata, nos hubiésemos mirado con asombro, me hubiesen dicho, sí, lo haces vos en un laboratorio, ni andás a ver qué te escribe. Probablemente muchos lo hayan probado y hayan encontrado que lo hace y lo hace de una manera muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con el texto. Ese es el mayor impacto. No quiere decir que las ingenierías no haya impactado, pero estábamos como un poco más habituados a que las tecnologías digitales nos atravesaran en diferentes tipos de actividades. Pero ahora se metió con el lenguaje escrito, ¿sí? Y este lenguaje escrito es un poco lo que nos viene a tensionar, ¿sí? Porque también les pedimos informes a los estudiantes probablemente también tengan que hacer trabajos prácticos escritos, tengan algún día que escribir una tesina, un informe de trabajo, una tesis, y entonces empiezan a aparecer otros problemas que antes, o al menos no estaban tan evidentes. Con lo cual, esto empieza a ocurrir, ¿sí? Esa imagen que tengo ahí, por supuesto, que la estoy citando, que es una manera de empezar a poner sobre la mesa qué estamos usando con inteligencia artificial generativa y qué no, está generada y está citada, ¿sí? Y está hecha en base a ese texto que escribí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros integrar estas capacidades de la inteligencia artificial generativa a nuestra práctica docente? No solamente pensando en ese espacio dentro del aula, sino pensando en una sociedad que esté desarrollada hacia un modelo más justo, porque uno de los problemas que hay, y esta semana aparece a propósito, un montón de cosas, ¿vieron cuando buscan algo en Instagram que aparecen, bueno, todo el tiempo está el tema de el uso de la información falsa, el uso político, ¿no? Y hay un montón de gurús que aparecieron prediciendo poniendo fechas de cómo vamos a empezar a vivir en este mundo distópico con las inteligencias artificiales si es que no tomamos real conciencia y criticidad sobre el uso. Y realmente me parece que el espacio de la universidad es un espacio donde a nosotros nos atraviesa este tema y de a poco veo que se va incorporando. Digo, en las primeras charlas que di allá en febrero del 2023, preguntaba si conocían a ChatGPT y muchos decían que no, ¿sí? Cosa que ahora casi no ocurre y alguien al menos por curiosidad lo ha probado, ¿sí? O ha intentado acceder. Hay muchos que no. ¿Hay alguien que nunca accedió a ninguna inteligencia de estas? No, bueno, mejoramos. Si hubiese grabado esto mismo en coso, hubiese levantado la mano un montón. Entonces, ¿qué diferencian estas inteligencias artificiales que yo les menciono todo el tiempo? Es que no solo buscan datos, predicen, nos hacen recomendaciones como los recomendadores de Netflix o nos dicen a dónde ir con el navegador de Google, sino que producen. Y produce en todos los sentidos, ¿sí? Audio, imagen, texto, sonido, video, ¿sí? Y pareciera ser que día a día avanzamos más. Y es parte del mismo contenido, digamos, es una inteligencia artificial que genera, produce, y cuanto más hábiles nos volvemos en pedir cosas, mayores producciones vemos. Con lo cual, esto les da un toque especial para la educación. Hay una profesora, ¿sí? Que por ahí la conocen, que es Flavia Costa. Flavia Costa habla de metatecnologías, ¿sí? Dice que estas no son cualquier tipo de tecnología digital, sino que son metatecnologías, porque dialogan con otras tecnologías, producen con otras tecnologías, ¿sí? Y hacen un uso social distinto de lo que hacíamos hasta ahora, por ejemplo, con una planilla de Excel. Entonces el impacto es mucho mayor. Cuando yo le pedí a la IA, ¿sí? Que hiciera la misma actividad que ustedes, ¿sí? Le escribí lo mismo que teníamos acá y le dije, bueno, proponeme vos a ver qué haces con esto, ¿no? Lo hice
Lo probé en Gemini, ¿sí? No sé si la utilizan. Yo hace tiempo que dejé a ChatGPT de lado, uso Gemini, o Gemini, como prefieran, y lo único que hice, le puse el Canva. Cuando ustedes le ponen el lienzo, lo que hace es, produce algo del tipo web. Entonces se vuelve un poco más interesante la respuesta. Si querés, toca el primero, que deberían dar, te va a decir que fue hecho por otro y bla bla bla, no importa, ahí está, está conectado. Bueno, acá le pedí algo de ingeniería, me hizo esto, un simulador de red de agua, ¿no? Me generó esto, diseño y optimiza un sistema de abastecimiento de agua en la ciudad de Verde Claro, inventó el lugar, puso los parámetros de entrada, los puntos de demanda y elevación, los diámetros y longitudes, y hace un resultado de análisis. No lo vamos a hacer, después se los paso, pero cuando hace el resultado me dice, no, bueno, los puntos de elevación y demanda está mal, tenés que corregirlos y los van a ajustar. Eso fue en base a esa actividad interactiva que yo le pedí, ¿sí? Rápidamente me devolvió esto. Acá los que saben del tema, hidráulica, vendrán y me dirán, no, vale, esto está mal, hay que corregirlo, hay que mirarlo, por supuesto que sí. Yo de esto no sé, y esa es una de las cosas que hay que hacer con las inteligencias artificiales, ¿sí? Y ustedes ya habrán notado que cuando hacen algo, las cosas salen mucho mejor cuando conocen el contenido, ¿no? Hay como una suerte ahí de paradoja entre, uy, qué rápido que lo hizo, pero no está bien, y para que quede bien tengo que saber del tema, ¿no? Y es ahí donde como docentes podemos jugar un poco con eso. Si querés probamos el otro enlace. Volví a insistir y dije, bueno, vamos a probar el segundo enlace, y el segundo enlace, que es el que está ahí, me dio, la propuesta 2, me dio otra cosa, me hizo como una suerte de clase, y esto lo que hizo, que me interesó, es que le incorporó la inteligencia artificial generativa. Me hizo una propuesta tipo consigna, como las que hacemos nosotros habitualmente. Acá le pedí el Canva, y diseño, bueno, un dron de entrega sostenible, un desafío de ingeniería con IA generativa. Básicamente le plantea un problema y le dice a los alumnos que interactúen con la inteligencia artificial, y les da, si te mueves un poquito para abajo, les da un poco más abajo alguna de lo que se espera, y abajo les pone un prompt de ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, pueden poner este prompt, y lo que hace es, bueno, les da algunos prompts para interactuar con la inteligencia artificial, y terminan cerrando, como había puesto uno de los profesores por ahí, en que lo controlen con la información de la cátedra y con los contenidos de la cátedra para hacer el informe final, ¿sí? Pero también les dice que hagan una imagen, y les dice cómo, para ese dron tan fantástico que van a crear, ¿sí? Así que bueno, volvemos a la presentación. Bien, fíjense que también hizo como nosotros. Lo sorprendente que, claro, nosotros hicimos un ejercicio sencillo, escribimos el enunciado, la idea, hubiésemos tardado un buen tiempo en desarrollarlo, pero esto lo hizo, ustedes lo saben, lo hizo en nada, y por ahí lo que podemos hacer nosotros es, con nuestras ideas, plasmarlas en esta suerte, yo lo llamo de guiones o de bosquejos, para tener las actividades a mano. Este otro es un prompt que hice anterior a que estuviera el Canva, esto también para contarlo un poco desde la historia. Entonces lo que hacía ponerle en la indicación era que utilice un Canva, ¿sí? Le puse acá, usó un Canva y ponelo. Y si lo apretás ahí, lo vemos. Es una cosa muy tonta, pero fue como los primeros experimentos que hice en su momento cuando empezó a aparecer esa posibilidad, que es una pelota rebotando, un experimento de física que no dice nada, pero dije, no, vamos a mejorarlo, ¿sí? Vamos a mostrar el segundo, la que viene. Vamos a mejorarlo. Entonces le dije a la inteligencia artificial, acá no lo vamos a poder probar porque no estamos conectados, pero en esta lo que hizo fue, sí utilicé la versión Canva que traía ahora, entonces ya me hizo una simulación, y entonces en qué planeta, con qué gravedad, qué tipo, cemento, agua, arena, bueno, todo lo que se imaginen. Y es más, si lo conectáramos que no está conectado, a Gemini, les permite agregar botones de inteligencia artificial generativa, que lo que hace es evaluar y explicarle al alumno cómo fue ese rebote y qué fue lo que pasó, ¿sí? Y les devuelve un feedback, y también generar nuevos escenarios que no están contemplados ahí. Eso todo lo hice simplemente con los prompts en Gemini.
¿A qué voy con esto? ¿Sí? A que podemos crear actividades interactivas con los estudiantes que incorporen o que no incorporen inteligencia artificial, o mismo para mostrar en una clase. Yo agarro muchas de estas cosas y las muestro, qué sé yo. La otra vez armé algo que era muy sencillo yo explico en ingeniería de software, no sé, el funcionamiento de las redes de Petri, entonces se me ocurrió hacer una simulación, porque los alumnos nunca entienden de cómo se mueven los tokens. Tuve un rato hinchando con eso hasta que hice que se movieran. Entonces, eso también me sirve a mí para explicar en la clase y no estar siempre con el PowerPoint, por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, si querés seguimos ahora con la... No, sigo yo, perdón. Si hay algo más te he dicho, creo que ya te liberé. Bien, ¿se entiende hasta ahora? ¿Sí? ¿Han hecho alguna de estas cosas con Gemini? ¿Sí? Bien. ¿No? Bueno, no hace falta ahora. El Canva está directamente en la parte de abajo cuando escribís el prompt, que escribís, abajo te dice investigación profunda, Canva, y ahora agregó algo que lo estoy probando esta semana, que es una guía de clase. Si ustedes le ponen un tema, les empieza a preguntar como si fuera un tutor y los va guiando en el tema. Yo lo estuve probando, entonces dije, wow, esto está muy bueno. Yo tengo hecho un bot para eso, pero digo, lo que está puesto acá, ¿sí? Está puesto ahora en Gemini. Con lo cual, son pequeñas cosas que van apareciendo y que son las que nos permiten a nosotros como docentes pensar y ver estas cosas. Entonces, ¿qué cosas podemos pensar los profes en esto? Bueno, generación automática de contenido, que es un poco lo que les mostré, por supuesto que después con edición, gamificación, aprendizaje inmersivo, creación de material multimedia, prestar atención a la inclusión y accesibilidad, que es una cosa que también la podemos ir mejorando con las iteraciones, los chatbots educativos y la personalización del contenido. A mí a veces me pasa que, también les debe pasar, que tengo diferentes tipos de estudiantes o diferentes niveles o formas de pensamiento de los estudiantes y voy pensando actividades distintas. Entonces voy armando como diferentes tipos de actividades en diferentes niveles de complejidad. Eso antes lo hacía con mucho esfuerzo, ahora tengo como una herramienta que me lo permite diseñar antes de ir a clase, ¿sí? Esto es muy sintético, pero son algunas cosas para que piensen y para que veamos y para que analicemos ahora con la problematización, porque por ahora vengo con todo listo, ¿sí? Planificar la asignatura, ¿sí? Los profes podemos crear la unidad temática, didáctica, entera, si quisieran, pueden crear un curso completo en una plataforma virtual si quieren. Plantear la gamificación, rúbricas de evaluación, guías de estudio, planificar tiempos y ritmos de seguimiento de la asignatura, sobre todo con el seguimiento de los temas, con estos asistentes lo pueden hacer. Pueden hacer generación de ideas, yo lo uso mucho, ¿sí? Ideas de ejercicios, ideas de temas, de propuestas diferentes de las actividades. ¿Vieron cuando siempre tenemos como, al menos yo digo las exactas, pasa mucho que los ejercicios se repiten año a año, como un hábito que tenemos? Bueno, ahora lo que estoy haciendo es cambiarlos, ¿sí? Cambio los enunciados, cambio los problemas, ¿no? De una manera más rápida, por así decirlo. Diseñar presentaciones visuales, generar videos, generar mapas conceptuales, ¿sí? Hay un montón de herramientas que generan mapas conceptuales, ahora les comento algunas, pero también son muy útiles para los estudiantes. Crear e interactuar con contenidos, era un poco lo que les mostré recién y lo que les pedí en la actividad, ¿sí? Que podamos tener alguna suerte de interacción y de feedback, ¿sí? Esas simulaciones que les mostré tienen feedback, ¿sí? Todo el tiempo tienen feedback. Evaluación, sobre todo algunas cosas que hacemos es utilizar más rúbricas, o al menos a mí me pasa porque las puedo generar más rápidamente, puedo editarlas, puedo aplicarlas, puedo descargarlas en la plataforma, ¿sí? Puedo también analizar mejor. Una cosa que hago habitualmente es los aportes de los foros, ¿sí? Una cosa que hago es bajo todos los aportes de los foros, los paso en inteligencia artificial y saco las ideas principales, las que se conectan, las que están justificadas, y el informe que devuelve es impresionante y eso me ayuda a poder ver con mayor claridad cómo fue el desempeño de cada uno. Si ustedes le piden, entonces lo que hago después es miro y voy al aporte del alumno y chequeo que lo que me dice es lo que está, ¿sí?
¿Con qué herramienta lo hago? Yo la manera que hago es rudimentaria. Descargo todos los aportes del foro, del Moodle, los descargo todos, los meto en un Word y le tengo un par de prompts en Gemini y le pido a Gemini que me lo genere un informe. ¿Sí? Pruébenlo y se van a dar cuenta solo cuando diga alumno por alumno, las conclusiones, los temas más relevantes, qué faltó. Eso es muy bueno y ayuda a corregir mejor los foros, que es lo que yo hago. ¿Sí? Escritura y gestión también. ¿Sí? Un poco lo charlábamos recién, sobre todo es algo que no vamos a charlar hoy, pero el tema de investigación también. Hay un montón de herramientas que ayudan a esto y casi todo lo que tiene este tema tiene que ver con un poco lo que hago yo acá en la presentación, es contar quién es el autor de cada cosa. ¿Sí? Por ahora no hay una cuestión muy unificada de cómo plantearlo, porque hay un montón de conflictos, pero hay normas APA 7 que les dicen cómo citar el trabajo hecho con alguna inteligencia artificial, y hay algunas otras cosas que no están y que uno las debería poner siempre, que es, por ejemplo, de dónde saqué esa imagen. ¿Sí? Ya lo tendríamos que hacer desde antes y ahora lo ponemos y le ponemos con qué la generamos, en qué fecha. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia en términos educativos de por qué usa Gemini y no ChatGPT? No, es una cuestión de gusto, sí. ¿Qué me pasó a mí? Te puedo contar lo que pasó a mí. Yo empecé utilizando ChatGPT, ¿sí? Lo usaba, me tocó en la época de las muchas alucinaciones que después mejoraron, también yo mejoré con lo que pedía. Después no me gustaba porque ya estaba como cansado de no poder salir a la web, que después salió, entonces me pasé a Copilot en el Edge porque era el primero que ustedes tienen la página web y le preguntan sobre esa página web. Con lo cual lo empecé como a dejar de lado. Después intenté volver y un día alguien me dijo, en una charla como estoy acá, me dijo, che, vos sabés que es Gemini, bueno, vamos a probarlo. Y bueno, lo agarré y a mí me resultó como mucho más preciso ese modelo en lo que me contestó. Y para completarlo ahora, el que me gusta mucho más, pero para cuando son cuestiones más académicas, es Cloud, ¿sí? De Anthropic. Ese es el mejor, que al menos es Cloud. Ese es el mejor que estoy usando. No me sirve tanto para estas cosas, pero sí para las otras. Pero, en principio, de hecho ahora vieron que salió GPT-5, que lo volvieron para atrás porque la gente chilló, las respuestas son muy cortas, todos protestaron, duró una nada. A mí me pasaba un poco de eso, ya me viene pasando con ese modelo eso. Me parece que explica mucho mejor Gemini cuando usan el modelo razonador. Vieron que tiene el modelo de razonamiento y que se explica cómo razona. Ese modelo de razonamiento me gusta a mí, en particular, pero no hay ningún motivo por qué sí o por qué no, es una cuestión de uso. A la espera de que aparezca después alguno que no sea tan comercial, que es otro problema, uno de los problemas que tenemos. Bueno, muchas tareas administrativas, ¿sí? Que también se utilizan para esto. Después yo siempre les muestro una pequeña usina para que se la queden y la lleven. Estas son las herramientas que uso yo, o sea, no son las únicas del mundo, ni mucho menos, pero si me preguntan por cualquiera de estas les puedo contestar, porque las uso, ¿sí? Las demás, como que las paso como por alto, ¿sí? DeepSeek también es otra que utilizo mucho, utilizo la versión en inglés porque la que está en español me falla, pero DeepSeek también está funcionando bastante bien. Acá están agrupadas por algunos núcleos, no sé, de música, de video. Por ahí lo que hay de interesante acá, que yo les diría que exploren, saliendo de los grandes modelos de lenguaje, que son estos que tenemos acá arriba, Gamma. ¿La han usado Gamma? Sí, bueno, Gamma. Gamma está buenísima, hace páginas, bueno, lo pueden editar. ¿Sí? Yo lo único que les digo siempre, cuando usen Gamma o cualquier inteligencia artificial, primero que digan que usaron Gamma, que usaron esta, y que después editen. ¿Sí? Una cosa que todos los profesores se preocupan cuando los estudiantes les mandan los trabajos, yo muchos los detecto rápidamente porque dejan lo que se conoce como camel case. Las letras están en mayúsculas, ¿sí? Por todos lados, o sea, cuando no son nombres propios, ¿sí? Y después de los dos puntos, si le prestan atención, escriben en mayúscula. Yo digo, ¿por qué? Bueno, ese es el primer ABC que uno dice, acá usaron inteligencia artificial. Digo, corrigiéndole eso a Gamma y es buenísimo. Se lo pueden pedir, no uses que yo lo hago, pero digo, eso es buenísimo. Otra que es muy buena
es Napkin. Napkin es muy buena, ustedes le ponen un texto y les hace un gráfico de ese texto, pero no cualquier gráfico, les hace el gráfico. Hay algunas cosas que aparecieron acá que están hechas con Napkin, ¿sí? Y otra que es muy interesante, que se llama Mónica, que está ahí al lado. Mónica lo que hace es intenta hacer un mapa conceptual. No le sale muy bien, pero lo hace bastante bien, ¿sí? Empieza con una suerte de ontología, de taxonomía, pero hace un mapa conceptual bastante bueno, Mónica. Que también yo lo estoy explorando, estoy esperando que evolucione. Quiero que las inteligencias artificiales evolucionen. Pero bueno, hay un montón más, pero esas son, les comento estas, las demás las prueban, son todas, adolecen casi todas del mismo problema, salvo DeepSeek, que tienen créditos, que esto está monetizado. Esta es la parte no tan linda del asunto, ¿sí? Acá tenemos un problema de comercialización sobre estas inteligencias artificiales y es como una lupa, una señal de alerta que yo pongo de que tenemos que empezar a pensar desde las universidades, ¿sí? En tratar de crear algún modelo de lenguaje o crear algún tipo de aplicación que no sea monetizable para los profesores y para los estudiantes. Ahí tenemos que empezar a pensar en alguna suerte de software soberano, ¿sí? Que pueda llevarnos por este camino, porque a la larga vamos a tener un tema, sobre todo en las universidades públicas, ¿sí? Hay muchas universidades privadas que yo vengo trabajando que ya han adquirido un montón de licencias, un montón de cosas, ¿sí? Pero eso no es tan fácil para nosotros poder desarrollarlo, o sea, poder hacerlo, ¿sí? Tendríamos que desarrollarlo. Es una cuestión que me parece que hay que ponerla sobre el tintero. Y después, algunas cuestiones de materiales, ¿sí? Para cerrar este tema y focalizarnos en las competencias. Yo lo que hago también habitualmente es genero guiones con algún modelo de lenguaje, utilizo alguna herramienta, estas son de video, y después cargo los videitos en Moodle. Digo, pensando en la producción de materiales de los docentes, que siempre tenemos como el cuello de botella ahí, ¿sí? En cuestiones que tienen que ver con los tiempos, con que no me lo pagan, con que, bueno, hay un montón de cosas ahí dando vuelta, pero sí es cierto que si nos ponemos prácticos con estas herramientas, podemos empezar a mejorar los materiales que tenemos, ¿sí? Digo porque, al menos en general, hay una tendencia a usar casi siempre texto o PowerPoint, y podemos empezar a migrar hacia nuevas formas y formatos, y estas herramientas todas permiten editar lo que hacen, ¿sí? Lo mismo para los avatares, ¿sí? Crear un guión de un personaje, usar alguna de estas herramientas, ¿sí? Bit, por ejemplo, es paga, pero es muy fácil de hacer y lo pueden hacer con una imagen de ustedes, cambiarle el idioma, pueden hacer, yo uso algunas cosas cuando tenemos algún curso, tenemos varios cursos con Portugal, entonces traducimos al portugués algunas cosas. Este tipo de cosas ayudan a el armado de los materiales. Música, bueno, puse uno por ponerla, que es una de las que más uso, pero también podemos generar temas o contenidos musicales para la materia. Yo lo que hago es el guión, porque yo de música cero, con lo cual le pido la letra, algo que me trae, se la edito un poco, la vuelvo a pasar y después le pongo la música, ¿sí? Asistentes de inteligencia artificial generativa. Acá hay uno que no va más, que me quedó. Descubrí ayer que salió en el Hanging Chat, no está más. No podés crear ninguno más. Si no lo creaste hasta ahora, te deja crear un modelo de lenguaje y cargar las cosas, pero esto de que le creo a la gente y qué sé yo, está muerto. Está BotPress, que es uso Poe, y ahora uso otro, que ahora se los voy a mostrar un poquito más adelante, que nos permite hacer cosas parecidas con este. ¿Sí? Que es LibreChat. Ese es otro que está bueno, se lo tienen que descargar, lo tienen que instalar en la máquina, no es tan fácil de usar, software libre, pero va por el camino de esa línea que yo les digo que podemos empezar a abordar. Yo tengo mi materia, uno hecho en Poe, porque es el que me da como más créditos para que los alumnos usen. Este se me agota enseguida, la verdad que este tiene mucha potencia para armar, y lo que hago es diseñarles el comportamiento, ¿sí? Yo armé específicamente un bot para la enseñanza de programación 2 con los temas que doy, le cargué todos los temas de la cátedra, le cargué material, le cargué las indicaciones de las cosas que decimos en la cátedra,
Sí, miren, están esas características de no dejamos que usen tal cosa, no pueden usar tal otra. Bueno, y en las reglas que le escribía, lo tipo, me acordaba de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, le escribí que no le diera la solución del ejercicio al alumno, cosa que hacemos cuando le explicamos, que lo lleve por un camino de razonamiento. Entonces, paso a paso, lo va llevando a que lo resuelva. Le puse algo así como que, bueno, después de 6 veces que no lo entendió, dale algún pedazo de un código, ¿sí? Aunque yo sé que ellos lo hacen, porque agarran el enunciado que les doy, se lo ponen a ChatGPT y les devuelvo el código entero. Pero acá lo que fomentamos en el aula, porque lo usamos en el aula, es que mientras vamos trabajando, pues son casi 70 que tenemos, y hasta que llegamos a la compu que no está trabado, que le vaya preguntando al bot. Y así vamos trabajando, ¿sí? Ya en algún momento haremos la publicación a fin de año, pero venimos como experimentando con eso. Y viene funcionando, ¿sí? Con sus bemoles y ajustando el bot todo el tiempo, porque voy descubriendo cosas y digo, esto lo tengo que ajustar. Esas son algunas de las cosas que se pueden hacer. Hay varios, acá había uno, creo que está hecho en POE, es un experto de enseñanza electrónica que está interesante, responde bastante bien, lo encontré el otro día y dije, lo voy a poner porque me parecía interesante. Y hay diferentes cosas que se fueron haciendo desde diferentes disciplinas, ¿sí? Pensando en esto, en ayudar a los docentes. Acá en Ciencias Jurídicas, en La Plata, hay un profe, Alejandro Batista, que lo que hizo fue un generador de prompts para cada una de las materias de la carrera de abogacía. Se tomó el laburo de agarrar cada uno y generar entonces le ponía, agarró todos los tipos de ejercicios que pueden hacer, todo lo que... No, es una idea muy buena, no es de ingeniería, pero lo podemos pensar, porque eso empezó a animar a los profes a que lo utilicen, ¿sí? Porque en general no sabían usarlo, cómo hacerlo, para qué, cómo. Entonces esta guía les empieza a tirar como ideas, ¿no? De cosas que hacen ellos. Estudio de casos, rúbricas, análisis de texto, etc. Que está interesante, que está en este QR y les permite cargar en manera guiada y después lo que hace es, les escribe el prompt, copian y pegan. Básicamente hace eso, ¿sí? Que también es una actividad interesante para hacer. Bueno, como verán, cosas para hacer hay un montón, ¿sí? Lo que trato hoy a la tarde de contarles es por dónde más o menos van las cosas que vamos haciendo, que voy haciendo con el equipo, que voy haciendo yo en forma particular, y cómo lo encaramos dentro del aula, ¿no? En cualquier tema transversal, porque, a ver, si bien yo enseño programación de primer año, o sea que mis alumnos están aprendiendo a programar, y en realidad de inteligencia artificial generativa estamos lejos todavía de llegar a ese punto. Entonces lo que yo hago es una encuesta inicial, ¿sí? A todos los que están en el aula, eso lo hice hoy justamente porque hoy empecé las clases. Después les presento el tema de inteligencia artificial, cómo funciona, qué es. Lo bajo un poquitito a la programación con un ejemplo muy sencillo para que ellos vean cómo es que se genera una red neuronal, inteligencia en esa red neuronal artificial, muy sencillo, para motivarlos, pero eso porque justo da el tema. Trabajo la integridad, trabajo la honestidad académica de decir cuándo lo usaron. Tengo una pauta, tengo una guía que se las escribí en el blog, el decálogo le puse yo de las 10 cosas que tienen que tener en cuenta, que los habilitamos, les dejamos utilizar la inteligencia artificial, la pueden usar para los ejercicios, pero esto es lo que tienen que hacer, ¿sí? Eso nos está resultando y realmente los alumnos de primer año hay muchos que dicen, profe, yo no la quiero usar, porque yo primero quiero aprender yo a cómo programar, cómo funciona, y después la voy a usar. Perfecto, me parece genial, pero no todos son así, ¿sí? Le enseño a crear prompts, como se debe. En este caso le enseñamos cómo preguntarle al bot. Escribimos y compartimos la guía de uso. Preparo actividades con guía generativa, siempre hay alguna que preparamos, decimos este código, pareció lo que hice con ustedes, no, bueno, hagan este código, ahora se lo pedimos de la inteligencia artificial, comparemos, ¿no? Y voy trabajando con eso, y evalúo la experiencia y vuelvo otra vez. Esto en general es aplicable, al menos lo que venimos haciendo en los talleres, a cualquiera de las disciplinas, ¿sí? Es como un caminito para hacer y para empezar
hacer una suerte de investigación-acción sobre esto, porque la verdad es que yo puedo hablar yo toda la tarde y muchos de los colegas que están acá pueden hablar muchísimas cosas toda la tarde, pero la verdad que hay que trabajar en el campo y ver realmente cómo está funcionando y qué está pasando, ¿sí? Hay que como que construir esta didáctica, ¿sí? La escuché creo que ayer o ayer a Miriam Kapp que decía didáctica generativa, que es el nombre que le puso, ¿sí? Es decir, ver cómo esto está funcionando. ¿Qué cosas tenemos que tener los docentes, o veo yo que hace falta a los docentes para poder afrontar esto? Si ya teníamos todos los problemas que teníamos antes pre-pandemia y que la pandemia nos hizo usar forzadamente las tecnologías digitales, el primero que puse es la informatización, la alfabetización mediático-informacional, tiene que ver con empezar a entender que estas tecnologías son metatecnologías, ¿sí? Que son mucho más que una tecnología que estábamos usando para hacer el diseño, no sé, de una casa, de un gasoducto, sino que tienen un poder muy superior y tenemos que empezar a entender cuál es el impacto que esto produce y sobre todo qué impacto produce en nuestro razonamiento cognitivo, ¿sí? Hay un concepto que también lo deben haber escuchado, que anda dando vuelta, que el MIT hizo un trabajo que lo llaman deuda cognitiva, ¿sí? Que tiene que ver que ese grupo de estudiantes que usó inteligencia artificial estuvieron más haraganas las neuronas, ¿sí? Del lóbulo frontal, no recuerdo, izquierdo o derecho, para poder hacer tareas. Bueno, este tipo de cosas tienen una razón de ser, es cierto, entonces hay que empezar a entender cómo funcionan y cómo nosotros como docentes activamos esas neuronas, ¿sí? Probablemente, y esto ya lo venimos diciendo de hace mucho tiempo, y lo decía Paulo Freire, no tenemos que transmitir contenidos, pero lo que seguimos haciendo es transmitir contenidos. Yo creo que lo que hay que hacer es transmitir otras habilidades, ¿sí? Que tienen que ver con la verificación, el razonamiento, pero no con el contenido en sí mismo, porque el contenido en sí mismo está. Lo que hay que ver es cómo lo enlazamos, ¿sí? Ese enlazar el contenido va a hacer que, en mi hipótesis, en mi tesis, esas neuronas se activen, ¿sí? Porque lamentablemente estas inteligencias artificiales las vamos a usar todos, las estamos usando. De acá a 10 años, todos vamos a estar, ¿sí? Así como, siempre pregunto lo mismo, digo, pero ¿cuántos números de teléfono se acuerdan? Yo tengo 2. Si ustedes me preguntaban esto hace 20 años, 25 años antes de la época, yo me acordaba un montón. El de toda mi familia me acordaba. ¿Por qué? Porque soy medio memorístico. Claro, pero ahora esa memoria lo uso para otra cosa, no para los teléfonos. Me ocupan demasiado espacio y no lo necesito, ¿sí? Comunicación, diálogo y feedback de los docentes como habilidad. Creación de contenido digital, que fue gran parte de lo que hoy traté de contarles, y aparte porque es una de las cosas que más hago, por eso siempre tengo como ese tema dando vuelta. Estrategias de seguridad de la información, cómo proteger los datos, dónde estoy alojando los datos, esto de cada vez que usamos desde inteligencias, dónde están los datos, estamos habilitando que esos datos sean utilizados, ¿sí? Por ejemplo, lo que probablemente hicieron todos cuando apareció lo de hacer las caricaturas con el estudio Ghibli japonés, creo que todos intentaron hacer. A mí me mandaron de toda la familia una fotito para hacerlo, no sé, hagan ustedes porque ya me cansaron. Pero bueno, si ustedes no le dicen a ChatGPT que no use los datos que ustedes cargan, los está usando, es decir, no se asombren si después aparece una foto parecida a ustedes, porque ustedes lo habilitaron, ¿sí? Entonces, si no tuvieron ese recaudo, están dando información sin saberlo. Esto pasa todo el tiempo, en Instagram, en Facebook, en todo. Bueno, a eso hay que empezar a prestarle más atención. Si no les preocupa, bienvenido sea. Ahora, si les preocupa, hay que ver dónde tenemos que ir a desactivar esa opción, ¿sí? Resolución de problemas, curador de contenidos de IA generativa, un poco lo que hice con la usina, ¿sí? Y ética en la lectura y en la escritura, ¿sí? Este es otro tema que también es muy importante, ¿no? Acá también en este tema es interesante que lean o que busquen a Luciano Floridi, que es un filósofo italiano, que habla de lectura distante, que en realidad no es del término, es de Moretti, lectura distante y escritura distante. Dice que esa es la forma en la cual estamos nosotros haciendo ahora esas actividades. O sea, no leemos, las generaciones nuevas no leen completamente un libro, ¿sí?
sino que utiliza algún tipo de herramienta digital para sacar la información, y tampoco para escribir, porque la inteligencia artificial generativa, yo lo hago ahora, me genera el primer borrador y escribo sobre ese borrador. Entonces esa escritura, según Floridis, se empieza a volver distante. Y ese es un concepto muy interesante y que está pasando ahora, ¿sí? En los estudiantes, verificar, fundamentar, ampliar, sintetizar y profundizar serían como las palabras claves que hay que tener, ¿sí? Sí. Que no hay, pero sí. Hoy me pasaron algo justo, sí. Sí. Todavía no tenemos nada de ese marco jurídico. Sí, es cierto, muy bueno el aporte, sí, hay que tenerlo. Y algunas habilidades para los estudiantes que van en línea con los docentes, ¿no? Comunicación escrita oral, esto cobra como un nuevo valor. Tampoco es como un artículo que vi hace unos días, no sé si era el Infobae, que ahora la manera de resolver el problema de las evaluaciones es sacar una hoja. Digo, porque pareciera ser que volvimos para atrás, o sea, todo lo que vengo diciendo de crucemos, qué sé yo, la única manera de evaluar es sacar una hoja. Bueno, ese es un problema de la docencia en general, la universitaria en particular, que es eterno. Ya pasó en la pandemia con la educación a distancia y cómo íbamos a evaluar. Con lo cual no es nuevo el problema no está en la inteligencia artificial, el problema está en la evaluación, que es para dar una charla aparte y hay que traer un especialista, ¿sí? Es otro el problema. Inteligencia emocional y empatía, pensamiento crítico y resolución de problemas, que por ahí en ingeniería la resolución de problemas está presente, en informática es todo el tiempo, yo no concibo la informática si no es todo el tiempo resolviendo un problema, pero digo, no todas las disciplinas son de esa manera, ¿sí? Liderazgo y gestión de proyectos, colaboración y trabajo en equipo, conocimiento tecnológico y adaptabilidad a ese conocimiento y a esos cambios tecnológicos, ¿sí? Lo que les decía recién, sintetizando y cerrando, la falta de mayor alfabetización en docentes y estudiantes, pocas líneas de investigación en tecnología y educación. En las universidades hay, yo formo parte de un grupo que hace eso, pero no hay tantas líneas, hay más del trabajo docente día a día en el aula que líneas reales que investiguen en esto. Las estamos necesitando, necesitamos estudios importantes, ¿no? Estos de la deuda cognitiva, la lectura, la escritura, la gente de letras está muy movida con esto. Digo, necesitamos otras líneas más potentes de investigación porque realmente tenemos que poder avanzar en este tema desde la academia como nosotros lo sabemos hacer. Complejidad en la educación mediada por tecnologías, formas transmisivas de enseñar, siempre están problematizadas y en algún momento vamos a empezar a dar ese cambio final, pero bueno, son formas distintas que aparecieron. Falta de software soberano, mayor financiamiento en educación, no estoy diciendo nada, pero bueno, lo tenía que decir. Ciencia y tecnología, porque bueno, es así, pero digo, estamos peor que nunca, disculpen, pero es así. Y esta desigualdad digital profunda que yo llamo del acceso a las tecnologías digitales, porque realmente todas las que les mostré son muy lindas. Yo les contaba lo que me pasaba con tener que pagar para desarrollar el agente. La verdad que es un problema, y esas desigualdades de acceso van a ser cada vez mayores, ¿sí? Entre los que pueden acceder a una tecnología, los que no, los que pueden acceder, por ejemplo, a un tutor humano, por decirlo de alguna manera, porque tienen la posibilidad de hacerlo y es un plus diferenciador con respecto al uso de la tecnología. Ese tipo de cosas empiezan a aparecer y están cada vez más presentes. Yo creo que esto se va como profundizando. Falta regulación, un poco lo que decía ella, pero esto en cuanto a los desafíos que tenemos por delante, la integridad académica, proteger los datos personales, género y diversidad es uno de los problemas que hay en los sesgos que tienen las inteligencias artificiales, si bien los estamos aprendiendo a trabajar, pero aparecen todo el tiempo, ¿sí? Si uno se deja en la primera capa de respuesta que da la inteligencia artificial, tiene todos los sesgos habidos y por haber, que seguro, al menos a alguien de Latinoamérica no le va a gustar.
¿sí? Y tiene que ver en cómo están desarrolladas estas inteligencias. Después si preguntan bien, desaparecen, porque me acuerdo que un día, no me acuerdo que le había pedido, y dije, no, pero esto es un desastre, qué sé yo, digo, pero vos no entendés, como enojado, lo que es la justicia social, le puse. Ah, entonces no, bueno, perdón, y arrancó, digo, bien, mirá qué rápido, ahora sí me contestaba, pero como que no podía leer lo que me devolvía, realmente no lo podía leer, y después empezó como a fluir, digo, entonces las cosas están, ¿sí? Acceso y comercialización, que es como los problemas que yo detecto que hay que empezar a poner lupa y son con los que tenemos que ir para adelante con esto. Algunas recomendaciones, después, insisto, les dejo el material, pero hay un libro que se llama Horizontes Digitales, Repensando la Universidad en la Era Tecnológica. Hay una primera parte que habla de inteligencia artificial generativa. Está hecho por una red que es Aula Kabila, la red Kabila, que es una red de universidades latinoamericanas. Hay producciones de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Porto, la Universidad de Extremadura, la UNER, ¿sí? Hay diferentes tipos de producciones que están puestas acá. El informe de UTEC es muy interesante sobre inteligencia artificial y educación, es bastante actual, es de Antonio Bartolomé Pina, ¿sí? Es un histórico de la tecnología educativa y de la producción de videos, allá hace muchos años. Y hay una entrevista a Flavia Costa, que la estoy recomendando, que es muy interesante, que la hizo Mariana Ferrarelli, que ella habla de, básicamente le preguntan qué es la metatecnología, no se llama así la entrevista, y está muy buena, ¿sí? Porque Flavia Costa, si bien viene del campo de las ciencias sociales, tiene una mirada muy interesante de la sociedad y la tecnología, ¿sí? Y ella habla puntualmente de en qué era geológica estamos, ¿sí? Perdón, ese mismo idea, trabajo, Flavia Costa lo publicó y está en el repositorio de la Universidad. Sí, está, exactamente. Sí, está en el CEDICI, sí. Está ahí, sí, tal cual, está en el CEDICI. Sí, porque la hicieron a través de la Facultad de Periodismo. La hizo Mariana Ferrarelli con una chica de periodismo. Y está en la Universidad de La Plata. Es muy interesante porque en pocas preguntas trata de sintetizar toda su idea, toda su tesis, ¿sí? De que estamos en la época para ella del tecnoceno, así es como se llama, que estamos modificando a través de la tecnología nuestras capas geológicas, y es muy interesante leerla porque acuerda un montón de cosas, ¿sí? Más allá de que a veces la mirada es como wow, esto está todo mal, pero sí, pero todo el tiempo dice, no estoy diciendo que esto no hay que hacerlo y no hay que usarlo, estoy diciendo que es lo que hay, ¿no? Y me parece muy interesante. Bueno, esto me cuelo, es una invitación que justo hablaba con él, ya que están y los veo tan interesados, si quieren, es virtual, no tienen que venir presencial. Esta vez no lo hicimos presencial. El 4 y 5 de septiembre son las jornadas que tenemos en la UNLP. Básicamente se llama Ecosistemas Educativos, Digital y Transformaciones, Oportunidades Encrucijadas. Yo creo que el 80% de los trabajos que nos mandaron son de inteligencia artificial generativa. Así nomás, ¿lo digo? Bueno, esa era un poco la jornada que te contaba hoy a vos, que todavía, bueno, hay otros espacios, hay espacios de debate de la forma de enseñar, de la educación a distancia, porque yo vengo de educación a distancia, pero bueno, terminamos con este espacio, así que se los dejo como invitación. Son gratuitas, lo único que tienen que hacer es ingresar a los enlaces que vamos a publicar de las conferencias. Va a haber, casi todas son de inteligencia artificial. Después va a haber talleres, pero los talleres, si todavía está inscrito, eso es lo único pago que hay. Hay 3 talleres de inteligencia artificial que creo que todavía están, sí, todavía se puede trabajar. Es la invitación, no importa. Esta después, si quieren, la ven. Si alguno me sigue en las redes, lo que hicimos fue usar cada una de las inteligencias artificiales que les conté y probarlas, ¿sí? Esta en particular es un video que hicimos metiéndonos nosotros adentro de los personajes del Eternauta, ¿sí? Me van a ver por a mí, que si conocen alguno de la dirección lo van a ver colado por ahí. Es una invitación. Fuimos como probando cada una de las inteligencias artificiales para mostrar también el uso y qué cosas se podían hacer. Así que hasta acá llegué.